Habla Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes 20 horas, jueves 20 horas, sábados 17 horas, horario de verano. Estamos en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Bien, vamos a comenzar entonces el estudio, ¿sí? En el capítulo 16. Y este capítulo dice las copas de ira, ¿sí? Entonces, leyendo nada más este título, sí, podemos ver que las copas de ira, sí, no viene de parte de Satanás, que sabemos que él es el maligno, ¿verdad? Viene de parte de Dios. ¿Y cómo puede ser que un Dios tan bueno envíe juicio sobre la tierra, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que estudiar este punto porque las personas que no conocen a Dios, a Adonai, nuestro Dios, juzgan esto y dicen cómo el Señor Dios puede hacer esto sobre la humanidad siendo que Él es un Dios bueno. Sí, de hecho, Él es un Dios bueno, pero Él ha dejado instrucciones, preceptos y ordenanzas para que nosotros vivamos conforme a Él le agrada, ¿sí? Y nos ha dado muchísimo tiempo de arrepentirnos, muchísimo tiempo. Realmente no nos hemos querido arrepentir muchos, sí, de los hijos de Dios. Gracias al Padre por los que sí nos quisimos arrepentir y los que sí entramos, pero muchos no han querido su Torá, no han querido su palabra y el juicio viene. Vamos a estudiar hoy cómo el Señor ya nos viene hablando desde el Génesis, que si no guardamos sus ordenanzas, sus preceptos, ¿sí?, realmente no lo vamos a pasar bien, ¿sí?, porque Él es un Dios de justicia y juicio. Entonces, esta parte quizás a muchos no le va a gustar porque muchas veces no nos gusta escuchar lo que es la ira, solo nos gusta escuchar la parte del amor de Dios. Y está bueno, pero también tenemos que conocer a nuestro Dios, ¿sí? Conocer a nuestro Padre, cómo Él nos prepara, ¿sí?, en amor para que nos pasemos por esas copas justamente de ira. Entonces dice en Apocalipsis 16, vamos a leer, ¿sí? Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, esto es muy interesante. Vamos a comenzar con este primer ángel, ¿sí? Y esta primer copa, ¿sí? Entonces, el Señor ya nos mostró por medio de su palabra, por medio de todos sus eventos extraordinarios que sucedieron en el pasado, Él ya nos mostró cómo nosotros debemos vivir, y ciertamente si no vivimos de la manera que Él ha ordenado y que Él ha diseñado desde la eternidad para nosotros, ciertamente iremos a pasar o a sufrir las consecuencias. En Éxodo el Señor ya nos habla de esto, ya sucedió, ¿sí? Y podemos ver la orden que hay sobre esto, ¿sí? Éxodo 24 al 6 dice, no te harás imagen, porque resulta que esta copa de ira viene a causa de los que tienen la marca de la bestia y adoran a su imagen. Oiga y entienda. Entonces, en los 10 mandamientos en Éxodo hay una cláusula muy importante que debemos prestar atención. No te harás imagen. Ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Muchos hacen los angelitos de yeso y los ponen por la pared. No, ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿sí? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, ¿sí? Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, ¿sí? Visita la generación, ¿sí?, de los que le aborrecen para juicio
Y dice, y hace misericordia sobre millares a los que le aman, a los que le amamos a Dios, ¿sí? Y a los que guardamos sus mandamientos. Entonces, aquí hay una plaga en el Apocalipsis 16, 1, 2. Dice que vino el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres. ¿Sobre qué hombres? ¿Sobre todos los hombres de la tierra? No, sobre los que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Entonces, esto sucedió, ¿sí? Sobre estos hombres. Y lo peor de este asunto es que estos hombres ya no se van a poder arrepentir porque ya tienen la marca de la bestia, ¿sí? Y adoran a su imagen. No porque adoran a su imagen, sino porque se tienen la marca. Porque dice el Señor que el que se coloca la marca de la bestia, será borrado su nombre del libro de la vida. Oiga, y entienda, qué interesante esto. En Salmos 69 podemos ver también, vamos al Salmo 69, dice así, 21, 24. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. ¿Sí? Hay hombres o hay seres humanos en general, hombre y mujer, que son arrogantes por su pecado y creen que nunca nadie los va a tocar. Pero oiga lo que dice, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Señor, el Señor dijo, de Basán te haré volver. Dice, te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio, las doncellas con pandero. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. ¿Sí? ¿A quién le está mandando a adorar y a exaltar a Yahweh, a Dios? Dice en el versículo 28, vosotros, lo de la estirpe de Israel. Oiga, qué tremendo, porque desde que comenzamos a hablar el libro, a estudiar el libro de Apocalipsis, hemos visto que el centro, sí, es Israel. En todos los estudios es Israel. Qué maravilloso. Si bien el Israel natural está en una condición bastante terrible, ¿verdad? Pero Dios ha elegido a ese pueblo y Dios va a santificar y Dios tiene su remanente, ¿sí? Podemos ver y todo esto, lo que recién leí así, que Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados, justamente todo esto sucede debido al rechazo al Mesías, ¿sí? La ira de Dios se derrama. ¿Por qué? Porque han rechazado al Mesías. Y el Mesías no es cualquier hombre, ¿sí? Él es la palabra hecha carne que habitó entre los hombres, dice su palabra, ¿sí? En Isaías 66:6, vamos al libro de Isaías. Este libro de Isaías es muy, muy interesante. 66:6 dice así, voz de alboroto, sí, de 6 y 7 era. Dice, voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Yahweh que da el pago a sus enemigos. ¿Quién es enemigo de Dios? El que no quiere a Dios, porque Dios es amor y Dios, por supuesto, que tiene los brazos abiertos, porque la palabra dice que a todo aquel que le recibió, ¿sí? Al que creyó en su nombre, le dio potestad de ser llamado hijos de Dios, ¿sí? También dice que de tal manera amó él al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, ¿sí? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Él no es nuestro enemigo, Él quiere ser nuestro amigo, pero el ser humano no está dispuesto
a someter su carne para ser amigo de Dios. En el versículo 7 dice, antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que le vinieran dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz hijos. Qué maravilloso, gloria al Señor. En Éxodo 9, del 9 al 12 dice así. Ahí vamos a ver la plaga, que esta plaga que va a suceder en el Apocalipsis ya sucedió en Éxodo. Esto es muy interesante pero ¿sobre quién sucedió? Sobre los enemigos de Dios, ¿sí? Que no querían a Dios, que adoraban a sus dioses y que no estaban dispuestos a conocer al Padre, ¿sí? Entonces podemos ver que dice que fue el primer ángel y derramó sobre el tierra y vio una úlcera maligna y pestilente. Oiga lo dice en Éxodo 9 al 12. Y vendrá, dice, a hacer polvo sobre la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlcera en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en la bestia. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en los egipcios. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Yahweh lo había dicho a Moisés. Entonces, como los que trabajan, sí, para el enemigo, se encargan de que no le suceda nada malo, ¿sí? Y los hechiceros que estaban delante de Faraón eran pulcros, podemos decirlo, en el sentido del cuerpo, ¿verdad? El cabello bien rapado, no tenían vello en su cuerpo, ¿sí? Entonces, el tener una úlcera o algún sarpullido, alguna cosa, no les permitía estar delante del rey, ¿sí? Y esto fue lo que sucedió en todo Egipto y por supuesto en los hechiceros que servían a Faraón. Entonces esto sucedió porque Dios hace un combate contra los enemigos, ¿sí? de él, que son todos estos ídolos, ¿sí? Como los ídolos, los dioses de la fertilidad, los dioses de la cosecha, los dioses del agua, los dioses de todo, dioses para todos, ¿sí? Entonces podemos ver que en Éxodo 8:22 dice así: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Yahweh en medio de la tierra. Entonces, como nos dice en Apocalipsis que la úlcera maligna y pestilente era sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. De la misma manera sucedió en Egipto. La úlcera, ¿sí?, que vino sobre Egipto, estuvo sobre Faraón, sobre los suyos, sobre todo Egipto y sobre los hechiceros, pero no tocó a los que vivían en Gosén. ¿Quiénes eran los que vivían en Gosén? Los que tenían la marca de Dios. Entonces, para que me entiendas, ¿verdad? En realidad no tenían la marca de Dios, pero Gosén tipifica la marca de Dios que tendremos nosotros en estos eventos, ¿sí? Porque ellos fueron librados. Gloria al Señor. En Éxodo 12, vamos nuevamente al libro de Éxodo. Éxodo 12, 37 al 38 dice así. Dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado.
y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera, los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Entonces aquí dice que salió una multitud, ¿sí? Grande multitud de toda clase de gente. Entonces no eran solamente los israelitas que salieron de Egipto, eran toda clase de gente, ¿sí? Toda clase de gente. Acá había extranjeros, habían gentiles, habían de todos, ¿sí? Todos. Entonces, esto es importante rescatar, que Dios es un Dios de gracia y misericordia y siempre está dispuesto a escuchar a aquel que le clama con amor y con humildad. Siempre. Si venimos a Él y nos reconocemos faltantes y pecadores delante de Él, ciertamente Él nos va a abrir los brazos porque Él es un Dios de misericordia y gracia. Él está dispuesto a recibir a todo aquel que se arrepiente. En Primera de Tesalonicenses 5, vamos al libro de Tesalonicense. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicense. Aquí. Dice así. 5, del 9 al 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Nosotros que fuimos llamados y todos aquellos que entran al camino del Señor, sí, por medio de Yeshua el Mesías, realmente no fuimos llamados para ira, para que la ira venga sobre nosotros, no, en absoluto. Fuimos llamados, sí, para vida, para alcanzar salvación por medio del Señor, ¿sí? Por eso es que Hebreos 10:26 dice, el que pecare deliberadamente después de haber conocido, ¿sí? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no le queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué? Porque ya han conocido al Señor, pero no han querido someter su voluntad y su carne a la voluntad del Padre, ¿sí? Muy bien. Seguimos en Apocalipsis, porque acá ya vimos que este primer ángel derramó la primer copa que traía úlcera. ¿Sobre quiénes? Sobre los que no tenían la marca de Dios, sino que tenían la marca de la bestia. Y no solamente que tenían la marca de la bestia, sino que adoraban a su imagen. No se arrepintieron de colocarse la marca. En Apocalipsis 16:3 dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, ¿sí? El primero derramó sobre la tierra, ¿sí? Que tocó a los hombres, ¿sí? El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre, ¿qué cosa? El mar, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Entonces aquí podemos ver que este segundo ángel derrama su copa sobre el mar. Y en Génesis 4, oiga, porque tenemos una conexión maravillosa, en Génesis 4:14 dice así, he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Quién es este? Caín, ¿sí? Cuando Caín mata a su hermano, la sangre de su hermano clama. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre. Por eso es que no nos es permitido a nosotros comer sangre, ¿sí? Los hijos de Dios no podemos comer sangre, no podemos comer nada que tenga preparación con sangre, porque la vida está en la sangre. Entonces, Caín le dice, he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Nosotros tenemos en nuestro poder la decisión de estar sujeto a Él o vivir errante en la tierra. Nosotros tenemos la decisión, ¿sí? Por eso debemos saber la palabra del Señor para no decir en algún momento, esto sucede porque Dios no me quiere. Sí, por supuesto que Dios te ama y te amará siempre.
pero hay condiciones para que no venga nada. Porque si ustedes me aman igual al mandamiento, mi Padre le amará, dice el Señor, que no quiere saber nada de Dios, aquel que no está dispuesto a someter la voluntad para Dios. Génesis 9, 4 al 6 dice así: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y me parece muy interesante porque el Señor dice, no consuman sangre, porque la vida está en la sangre, ¿sí? Y nos habla de la sangre también, tanto de los animales como del hombre. Pero resulta que el Señor nos cubrió con su sangre, dice la palabra, ¿sí? Y no solamente en este tiempo, después de su muerte y resurrección, que Él derrama su sangre para remisión de pecados, ¿sí? Para injertarnos, para hacernos pueblo, porque no éramos pueblo por su gracia, ¿sí? Muchos dicen, vivimos bajo la gracia, ¿sí? No tenemos que hacer nada. ¿Cómo que no tenemos que hacer nada? O sea, vivimos bajo la gracia y porque vivimos bajo la gracia, ahora somos un pueblo desobediente. No, porque por gracia fuimos salvos. Porque si no hubiera sido por la gracia de Dios, no hubiéramos entrado, porque por gracia entramos. ¿A dónde? Al pueblo. Entonces, en ese pueblo, sí que es Israel, tenemos estatuto, ordenanza y mandamiento. Entonces, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, para que la plaga de muerte que iba a tocar y que tocó ciertamente a los primogénitos, no les tocara a los hijos de Israel, Dios le mandó a poner la sangre, ¿sí?, del cordero sobre el dintel y sobre los postes de la puerta. Entonces el heridor iba a pasar y no iba a entrar en las casas. Iba a entrar el Señor. Él sí entraba a comer la cena, pero el heridor no iba a entrar para herir, porque la sangre los cubría. Y esta palabra cubrir es kafar en hebreo, ¿sí? Entonces me parece muy interesante porque el Señor nos habla de que en la sangre está la vida. Y justamente la sangre fue derramada, la sangre de un inocente, ¿sí? En otras palabras, la vida de Yeshua nos cubrió y nos dio vida a nosotros. Porque si su vida, su sangre preciosa que fue derramada en el madero no hubiera sido derramada, ciertamente no hubiéramos podido entrar, no estaríamos cubiertos. El pecado estaría teniendo legalidad sobre nosotros. No vivimos bajo el pecado, no vivimos bajo la maldición de la ley de muerte y del pecado. Vivimos bajo la gracia del Señor, que por gracia fuimos salvos, ¿sí? Pero esto no nos exenta a nosotros de guardar los mandamientos de Dios, porque por gracia fuimos salvos. Y si fuimos salvos por gracia, tenemos ordenanzas, preceptos y mandamientos que guardar para nuestro bien, porque es para nuestro beneficio. Entonces, en el capítulo que estamos estudiando, en Apocalipsis 16, podemos leer en el 4 y al 6 dice así. Bueno, entonces vimos que el primer ángel derramó la copa de ira sobre la tierra e hirió a los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. El segundo ángel derramó la segunda copa sobre el mar e hirió las aguas con sangre, ¿sí? Y murió todo ser vivo. Lo mismo que pasó en Egipto, porque estamos haciendo conexiones, ¿verdad? El Señor nos está diciendo, ya les mostré, ya les hablé, está escrito, abran los ojos, entiendan. El tercer ángel dice en el versículo 4, derramó su copa sobre los ríos, ¿sí? Y sobre las fuentes de las aguas y convirtió en sangre. Nuevamente, el segundo derramó sobre el mar y se convirtió en sangre. El tercero derramó sobre los ríos y las fuentes de agua y se convirtió en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que era, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre
pues lo merecen. Oiga lo que dice el ángel de las aguas, ¿sí? Porque resulta que Babilonia, ¿sí? Que tipifica la gran ramera, dice la palabra, que ya vamos a llegar a ese capítulo, que bebió y se embriagó de la sangre de los santos y de los profetas de Dios, ¿sí? Entonces, así como se embriagó de la sangre de los santos y los profetas de Dios, Dios le dará de beber la sangre, ¿sí? A estos, porque dice la palabra se merecen. ¿Por qué? Porque hay instrucciones, ¿sí? Entonces, ya vamos a leer eso. Viene un juicio por los que murieron, ¿sí? No solamente viene el juicio por no guardar los preceptos y las ordenanzas del Señor, sino por los que mataron, ¿sí? Por los que murieron por el Señor. Y en el versículo 7 dice, también oí otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, ¿sí? Ciertamente son verdaderos y justos. ¿Quién podrá decir Dios es malo? ¿Quién podrá decir Dios no nos avisó? ¿Quién podrá decir por qué Dios nos hace esto y nunca nos dijo que teníamos que guardar su Torah? Nadie. Nunca nadie podrá decir, porque Dios ha enviado sus profetas para hablar la Torá en este tiempo. Oiga lo que dice en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios para guardar y poner por obra, acá dice, si oyereis, si hace Shema. Shema quiere decir oír y obedecer, no solamente oír, porque está aquel que escucha y le parece muy lindo todo, pero no está dispuesto a someter la carne, ¿sí? Ese solo escucha, no obedece. Entonces dice, para guardar y poner por obra. Dice, sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, hay una condición. El Señor dice, escuchen mis mandamientos, ponen por obra. Bueno, yo los exaltaré sobre todas las naciones de la tierra. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. A mí me encanta porque este capítulo, ¿sí? Nuestros hermanos del sistema religioso, del cristianismo, lo leen y les encanta, pero solo hacen la primera parte, ¿sí? Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, solo eso, ¿sí? No para guardar y poner por obra, eso no leen, porque les encanta este capítulo 28, les encanta, pero lo ponen por obra, porque no guardan el Shabbat, no guardan la fiesta, no guardan las comidas, no guardan nada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos sacar de contexto? Decir, bueno, a mí me gusta el capítulo 28 de Deuteronomio porque tiene todas estas bendiciones, y los dicen a voz de trompeta, ¿sí? Lo mismo Malaquía 3:10, lo dicen. Y lo demás, o sea, sacamos de contexto, vamos a usar lo que nos conviene. No, señora, así no es. Entonces dice en el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes y pones por obra los mandamientos de Dios. Te alcanzarán, dice, si oyeres la voz de Yahweh tu Dios, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito será en tu entrada y bendito en tu salir. Yahweh derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti, por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Ahora Yahweh te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Te confirmará Yahweh por pueblo santo, como lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Yahweh tu Dios y anduvieres en sus caminos, no en cualquier momento, solamente cuando guardares los mandamientos y los pusieres por obra. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti y te temerán. Y te harás Yahweh sobreabundar en bienes del fruto de tu vientre y del fruto de tu bestia y del fruto de tu tierra en el país que Yahweh juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Yahweh el tesoro de los cielos para enviar la lluvia a su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado.
Te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si oyereis los mandamientos de Yahweh tu Dios, que te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Si oyeres, o nuevamente, o sea, podemos ver que en este capítulo, solo esta fracción del 1 al 14, 3 veces nos dice, si oyeres y pusieres por obra. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Oye y entienda. Y continúa el capítulo 15, ¿sí? Dice, pero acontecerá, oiga, acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios para procurar cumplir, para procurar, dice, ¿sí? Para que lo intentes, porque muchos dicen, no, porque guardar el Shabbat es difícil, porque guardar la fiesta es difícil, porque esto, porque es difícil, dejar el jamón es difícil, dejar el chancho es difícil, todo es difícil, pero ni siquiera te propones. Entonces dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios para procurar cumplir todo su mandamiento y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Y hay muchos hijos de Dios, es impresionante, en este tiempo, hijos de Dios, sufriendo maldiciones terribles porque les alcanzan por la desobediencia. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo, maldito en la canasta, en tu canasta y en tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y de tu rebaño, de los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Yahweh enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres manos e hiciere, hasta que seas destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Yahweh traerá sobre ti mortandad hasta que consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Yahweh te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Y te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Yahweh por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Yahweh te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrán contra ellos y por 7 caminos huirán de delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien les espante. Y bueno, y mucho más, porque esas maldiciones nadie las quiere leer, ¿verdad? Pero están ahí, y mucho más. Pero las bendiciones son más poderosas y más divinas para nosotros. Entonces, los que nos está hablando el libro de Apocalipsis nos está diciendo, abran los ojos, presten atención, entren en el pacto, caminen en el pacto, obedezcan el pacto, sigan el pacto, miren el pacto. En todo tiempo nos está diciendo el libro de Apocalipsis. Entonces, todas estas maldiciones, antes te leí las bendiciones, ¿verdad? ¿Seremos tan necios de recibir las maldiciones por querer meter o encajar las escrituras en una caja, como nos han enseñado, que vivíamos bajo la gracia y todo lo demás ya no sirve? Entonces, estamos mal. Tenemos que hacer tikkun, volver y reconciliarnos con el Padre y decir, definitivamente, papá, he pecado contra ti, contra el cielo, como le dijo el hijo pródigo. ¿A quién tipifica el hijo pródigo? A Israel. Israel, que fue disperso por los 4 puntos cardinales de la tierra, ¿sí? Y el hijo mayor, ¿a quién tipifica? A Judá, porque Judá sí quedó en la tierra, sí volvió de Babilonia. Israel no volvió de Asiria, ¿sí? Los 2 reinos cuando se dividieron. 10 tribus por un lado, 2 tribus por el otro, ¿sí? Entonces este hijo mayor le dijo, Padre, volvió, como estamos volviendo nosotros hoy entendiendo. Padre, perdóname, porque he pecado contra ti, contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros, ¿sí? Y el padre le dijo, no. Aleluya, le dijo, no. Te pondré vestido nuevo, te pondré un anillo, te pondré zapato, haremos fiesta, comeremos y vamos a festejar, porque mi hijo era muerto
y ahora vive. Eso es lo que el Señor quiere, que en ese espíritu de maldición que nos asedia todo el tiempo por desobedecer sus preceptos y sus ordenanzas, que nosotros realmente volvamos a Él y que no tenga legalidad el enemigo en nosotros, ¿sí? Porque Yeshua derramó su sangre preciosa para que nosotros tomemos de ese beneficio, ¿sí? Y vivamos bajo ese beneficio de la gracia del Señor. Y es muy interesante porque el juicio tiene origen en la ley de Dios. Cuando se abre un juicio en una corte de la tierra, ¿sí? ¿Qué es lo que agarran para juzgar al ser humano? La ley. La ley es la que juzga, ¿sí? La ley no es otra cosa, no es las obras, no, es la ley. La ley es la que juzga. Entonces, el juicio tiene origen en la ley de Dios. Por eso es que Apocalipsis nos está hablando todo el tiempo, porque no cumplieron los mandamientos, porque no se pusieron la marca de Dios, sí se pusieron la marca de la bestia, por eso vendrá todo esto sobre aquellos desobedientes. Entonces, cuando tenemos que leer y no sabemos por dónde empezar, empecemos por Apocalipsis, porque en Apocalipsis está todo, el final desde el principio. Muy bien. Apocalipsis 16:8 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Oiga que esto es muy interesante, el cuarto ángel, ¿sí? El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Entonces, esto es interesante porque el cuarto ángel, ¿sí? Derrama fuego sobre la tierra. Dios usa el sol para juicio. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo fue creado el sol? En el cuarto día. En el cuarto día fue creado el sol. Vamos a leer porque esto es interesante, la conexión, ¿sí? El cuarto ángel, ¿sí? Derrama juicio, ¿sí? Sobre el sol que fue creado el cuarto día y ya vamos a ver qué más hay aquí. 1:14, Génesis 1:14. Dijo Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que enseñorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue dado la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces, ¿en qué día fue creado el sol? En el día 4. Entonces, el que fue creado en el cuarto día, pero eso no es todo, porque resulta que Malaquías 4:2 nos dice algo muy interesante que conectamos con el sol, ¿sí? Vamos a Malaquías 4:2. Dice así. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Yeshua HaMashiach, ¿sí? Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Entonces, el cuarto ángel derramó la copa sobre el sol que nació el cuarto día, ¿sí? Trajo el juicio y dice la palabra que los que temen al Señor no estarán en esta condición, en la cuarta copa, ¿sí? Estamos en el versículo 8 del capítulo 16 de Apocalipsis. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Entonces podemos ver que el Señor vino en el cuarto milenio, ¿sí? Desde Adán. Podemos ver, según las Escrituras, el Señor vino en el cuarto milenio después de Adán. Entonces todo tiene conexión. Lo que nos está diciendo la palabra es, obedezcan la palabra, ¿sí? Obedezcan mi palabra, dice el Señor, y yo seré el sol de justicia para ustedes, y el sol de ira
que va a derramar fuego sobre la tierra, no los va a alcanzar. Ciertamente no nos va a alcanzar, y eso es lo que creemos y eso es lo que esperamos, porque tenemos fe. Si a los hombres que estaban en Gosén no les alcanzó la plaga, no les alcanzó las tinieblas, no les alcanzó el granizo, no les alcanzó la sangre, el agua convertida en sangre, no les alcanzó la muerte de los primogénitos, ciertamente no nos va a alcanzar a nosotros el fuego que quema a los habitantes de la tierra que tienen la marca de la bestia y adoran a su imagen. Seguimos en el capítulo 16, ¿sí? La última parte ya de nuestro programa. Dice el versículo 9, dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. ¿Quién tiene poder? Dios, ¿sí? Y contra el que tiene poder de quitar la plaga, en lugar de clamar y de arrepentirse, blasfemaron. ¿Por qué? Porque ellos tienen la marca de la bestia, ¿sí? Y adoran a la imagen. Y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, ¿sí? Y su reino se cubrió de tiniebla y mordían de dolor sus lenguas. Esto es muy interesante porque en Éxodo 10:21, vamos a Éxodo 10:21, dice así. 10:21 dice así. Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. O sea, era tal la tiniebla que vino sobre Egipto por la guerra espiritual que había, ¿sí? Porque Yahweh estaba derribando a los enemigos de Israel, ¿verdad? A los dioses enemigos de él. Entonces envió esta plaga. O sea, ya pasó eso, ¿sí? Ahora Apocalipsis no habla de lo mismo, ¿sí? Que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, ¿sí? Y dice, y se cubrió de tinieblas. Lo mismo que sucedió en Egipto, que las tinieblas eran palpables, ¿sí? Dice, y se mordían de dolor sus lenguas. En Deuteronomio 28:35, vamos a Deuteronomio, donde estuvimos 28, pero 35 al 37 dice, te herirá Yahweh con maligna pústula en las rodillas y en las piernas desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Yahweh te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti. Entonces, ¿qué sucederá? Les llevará a aquellos hombres que se pusieron la marca de la bestia y lo que le adoran, ¿sí? Y al que está sobre ellos, o sea, la bestia, ¿sí? Dice, y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Yahweh. Entonces, es muy interesante porque este quinto ángel derrama tiniebla, ¿sí? Y las tinieblas eran tan densas, ¿sí? Que dice la palabra que se mordían de dolor sus lenguas. En 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 9, nos habla algo muy interesante. 5, del 1 al 9 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, el autor de Tesalonicense estaba convencido que sus hermanos tenían la certeza que el Señor ciertamente volverá, como nosotros la tenemos, ¿verdad? Por fe. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas. No estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día,
seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha dado Dios para ira, ¿sí? No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Así que todo lo que está dado no es para aquellos que obedecen al Señor. Así que si tú obedeces, ¿sí? Tranquilo, ora y clama por aquel que aún todavía no ha entrado para que no le alcance todas estas cosas que ciertamente van a suceder. Quizás no nosotros, porque quizás ya no vamos a estar aquí, no sabemos, pero debemos estar preparados. Debemos estar preparados para lo que viene, porque ciertamente todo lo que las Escrituras hablaron hasta hoy se han cumplido. Así que lo que Dios quiere es que entres en pactos, que vivas en amistad con Él y que por su gracia recibas esa sangre preciosa que fue derramada y que puedas estar tu nombre escrito en el libro de la vida cuando vengan todas estas cosas sobre la humanidad. Así que te dejo aquí. Espero que haya sido de mucha bendición el programa. El Padre Eterno te bendiga mucho. Nos encontramos en el próximo programa. Shalom, bendiciones.